Cuando estás en paz contigo mismo, la vida empieza a darte lo que antes te negaba. Respira hondo. Siente por un instante el silencio que te rodea. No es un vacío. Es una presencia. Un espacio lleno de potencial esperando que alguien lo reclame con intención verdadera. Y ese alguien eres tú. Estás aquí porque has sentido, quizás en lo más íntimo de tu ser, que hay algo en ti que aún no ha sido activado del todo. Algo que sabe, en lo profundo, que el dinero no es solo una herramienta, ni una meta, ni un problema. Es una frecuencia, una respuesta, una forma que adopta la energía cuando encuentra coherencia. Durante años te han dicho que para atraer riqueza necesitas hacer más, trabajar más, buscar más, demostrar más. Y quizás lo has intentado. Con esfuerzo, con fe, con cierta esperanza mezclada con frustración. Pero hay algo que todavía no encaja. Porque en el fondo sabes que lo verdaderamente poderoso no se grita, no se muestra, no se explica. Se vibra. Este no es un audiolibro de fórmulas milagrosas ni promesas vacías. Es una invitación a entrar en un espacio interior que probablemente has olvidado, el lugar donde tu energía se organiza en silencio y empieza a crear. Aquí no se trata de convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Se trata de recordar que tu capacidad para atraer dinero no depende de lo que hagas afuera, sino de lo que sostienes dentro cuando nadie te ve. Y por eso, lo primero que debes comprender es que hay prácticas que, si realmente quieres que funcionen, no se cuentan. Se viven. Se sostienen como un fuego sagrado que se alimenta del compromiso invisible contigo mismo. Porque lo que mantienes en silencio, se fortalece. Y lo que expones antes de tiempo, se dispersa. A lo largo de este viaje, vamos a desactivar el mito de que la prosperidad es un privilegio externo. Vamos a desmontar la idea de que el dinero solo llega a quienes tienen suerte, contactos o credenciales. No. El dinero llega a quienes lo saben recibir. Y eso empieza mucho antes de que aparezca en tu cuenta bancaria. Empieza cuando tú, en lo más profundo, ya te sientes en sintonía con esa vibración. Cuando tu campo deja de pedir y empieza a emitir. Aquí aprenderás a utilizar tu mente, tu cuerpo, tu intención y tu atención como canales para activar esa energía de atracción. Pero no desde la ansiedad. No desde el deseo desesperado. Sino desde la certeza silenciosa de quien sabe que ya está preparado para sostener lo que viene. El dinero no llega porque lo persigas. Llega cuando ya no necesitas demostrar que lo mereces. Cuando dejas de pedirlo desde la carencia y empiezas a encarnarlo como una consecuencia natural de tu estado interno. Y ese estado, esa vibración, solo puede cultivarse en intimidad. En lo no dicho. En lo que no muestras. Porque el poder real no se exhibe. Se sostiene. Así que si estás dispuesto a recorrer este camino, empieza por aquí, decide ahora mismo que no vas a contárselo a nadie. No por miedo. No por vergüenza. Sino porque este será tu pacto interno. Tu señal al universo de que ya no necesitas validación, consejos ni aprobación. Que has decidido, de verdad, convertirte en el canal limpio por el que el dinero empieza a llegar sin esfuerzo, sin ruido, sin interrupciones. Este audiolibro es tu espacio privado, tu práctica viva, tu laboratorio de transformación. Y si lo recorres con presencia, si lo escuchas con el cuerpo, si lo integras en el silencio, no necesitarás decirle a nadie que algo ha cambiado. Ellos lo verán. Ellos lo sentirán. Y el dinero, inevitablemente, empezará a perseguirte. Hay una fuerza silenciosa que se activa cada vez que haces algo con plena presencia sin anunciarlo al mundo. Es casi imperceptible, pero tiene una precisión implacable. Esa fuerza no responde a lo que deseas,
sino a lo que eres capaz de sostener vibratoriamente sin interrupción. Y cuando lo entiendes, empiezas a dejar de compartir tus intenciones con cualquiera. No por egoísmo, sino porque sabes que tu campo es sagrado, y lo que ocurre en él no necesita exposición para tener efecto. Es una práctica que desafía al ego. Porque el ego quiere que se sepa. Quiere mostrar que está haciendo algo, que está buscando, que se está preparando. Pero la conciencia verdadera no necesita demostrar nada. Sabe que la manifestación no se acelera por decirla en voz alta, sino por contenerla con firmeza en silencio. Así es como la energía se condensa. Así es como el campo se organiza. Así es como se crea realidad. Y cuando hablamos de dinero, este principio se vuelve todavía más esencial. Porque el dinero es una de las formas más sensibles de energía. Percibe inmediatamente desde qué lugar lo estás llamando. Si lo haces desde la escasez, desde la comparación o desde la urgencia, lo alejas. No porque sea caprichoso, sino porque tu frecuencia no es receptiva. Pero si cultivas en ti un espacio silencioso donde esa energía puede entrar sin ser empujada, entonces empieza a manifestarse sin que lo busques. Imagina esto: cada vez que haces un pequeño acto de abundancia, una decisión consciente, una respiración que relaja, un pensamiento que deja de resistir, estás modificando tu campo. No necesitas rituales complejos. Lo que necesitas es constancia energética. Una fidelidad íntima contigo mismo. Y eso, en su forma más potente, ocurre cuando nadie lo ve. Cuando no estás buscando que te comprendan. Cuando no estás intentando inspirar a nadie. Cuando simplemente eres. Los antiguos sabios ya lo sabían. Lo llamaban el poder oculto. El arte de crear en secreto. No porque hubiera algo que ocultar, sino porque sabían que la energía se enraiza mejor en el misterio. Que cuando no expones tu práctica, ésta crece sin distracciones. Que cuando mantienes una intención solo para ti, la proteges de las dudas ajenas y del ruido del mundo. Hoy, eso sigue siendo verdad. Y más que nunca, en un mundo donde todo se publica, todo se muestra, todo se comparte, elegir el silencio es revolucionario. Es elegir no diluir tu energía en opiniones ajenas. Es permitir que tu campo madure en la oscuridad, como una semilla que no necesita ser desenterrada para comprobar si está creciendo. Y el dinero responde a eso. No responde al grito, ni al reclamo. Responde a la frecuencia de quien ya no duda. De quien ya ha decidido convertirse en un canal claro para la abundancia. De quien ya no necesita contarlo para creerlo. Porque ya lo siente. Porque ya lo vive internamente. Porque ya lo ha encarnado, aunque aún no lo vea fuera. Esa coherencia vibracional es el núcleo de este camino. Y requiere coraje. Porque implica sostener un estado antes de que haya resultados visibles. Implica sentirte próspero cuando tu cuenta aún no lo refleja. Implica actuar con confianza aunque el entorno siga repitiendo lo contrario. Pero eso, precisamente, es lo que hace que el campo empiece a reorganizarse. Porque el universo no responde a tus circunstancias actuales, responde a la señal que tú eliges emitir, aun en medio de ellas. Por eso, cada vez que te sientes en silencio, cada vez que respiras con intención, cada vez que eliges un pensamiento que expande en lugar de contraer, estás creando riqueza. No afuera. No todavía. Pero sí en lo invisible. Y lo invisible, tarde o temprano, se vuelve forma. No necesitas que nadie lo confirme. No necesitas explicarlo. Solo necesitas recordar esto: cuanto más coherente seas en tu práctica interna, más inevitable se vuelve el cambio externo. Y así, sin darte cuenta, el dinero empieza a girar hacia ti. No porque lo persigas,
sino porque te has convertido en el centro de una frecuencia que ya no necesita justificar su existencia. Porque la abundancia no llega por esfuerzo, llega por vibración. Hay algo que sucede cuando comienzas a vivir con la conciencia de que todo lo que haces, incluso lo más pequeño, está generando una vibración. Dejas de actuar por inercia. Empiezas a moverte con otra calidad de presencia. Ya no necesitas grandes cambios exteriores, ni tomar decisiones impulsivas. El verdadero giro empieza cuando eliges actuar en coherencia energética incluso en lo más simple. Y eso se convierte en tu entrenamiento silencioso. Muchos creen que atraer dinero es cuestión de mentalidad. Otros, que se trata de tener la estrategia correcta. Pero cuando observas desde un plano más profundo, comprendes que ninguna mentalidad ni estrategia tiene verdadero efecto si no está respaldada por una energía viva, estable, firme. Y eso no se compra, no se enseña, no se finge. Eso se cultiva. Día tras día. Pensamiento tras pensamiento. Respiración tras respiración. Tu cuerpo es el campo. Tu atención, el canal. Tu emoción, la frecuencia. Y cuando esos tres ejes se alinean, aunque sea durante unos minutos al día, tu realidad comienza a cambiar. No de golpe. No mágicamente. Pero sí de forma tan precisa y sostenida, que el cambio parece inevitable. Porque en realidad no estás manipulando nada. Solo estás permitiendo que lo que siempre estuvo disponible comience a llegar, ahora que tú has abierto el espacio para recibirlo. Esa apertura, sin embargo, no ocurre si lo haces desde el apuro. Desde el deseo de ver resultados inmediatos. La energía no responde al control. Responde a la sintonía. Y la sintonía requiere madurez interior. No confundas urgencia con acción. La acción más poderosa que puedes tomar es sostener tu vibración aunque el mundo aún no lo confirme. Respirar como si ya estuvieras en paz con el dinero. Pensar como si ya estuvieras en abundancia. Moverte como si el universo ya estuviera trabajando a tu favor. Esto no es fingir. No es engañarte. Es tomar el mando de tu frecuencia. Es elegir conscientemente la señal que quieres emitir. Y hacerlo no solo cuando estás meditando o visualizando, sino cuando cocinas, cuando caminas, cuando hablas, cuando trabajas. Porque cada gesto tuyo, por mínimo que sea, o refuerza tu coherencia, o la debilita. Y aquí está la práctica silenciosa que transforma tu vida económica, mantenerte en alineación sin alardearlo. Sin necesidad de decir que estás haciendo algo. Sin anunciar tu camino. Sin compartir cada paso. Porque cada vez que sostienes en tu interior una práctica vibratoria coherente, sin filtrarla por la mirada del otro, esa energía se amplifica. No hacia afuera, sino hacia adentro. Se solidifica. Se vuelve parte de ti. Y el dinero, que responde a la ley de resonancia, comienza a percibirte como un canal disponible. No porque lo estás buscando, sino porque lo estás sosteniendo. Porque has creado, en ti, un campo fértil donde puede enraizarse. Las personas notarán que algo ha cambiado, aunque no sabrán explicar qué es. Quizás digan que te ven distinto, más claro, más magnético, más en paz. Pero tú sabrás que no fue nada externo. Que lo único que hiciste fue afinar tu campo y dejar que la energía hiciera su trabajo. No necesitas demostrar tu transformación. El dinero no llega a quien grita más fuerte, ni a quien busca con más desesperación. Llega a quien sostiene su vibración con serenidad. A quien ya no se debate entre el merecimiento y la duda. A quien se ha convertido, en el silencio de su práctica, en una frecuencia irresistible para la abundancia. Y si eso lo haces sin contárselo a nadie, no por ocultamiento, sino por respeto a tu proceso, entonces la energía se mueve más rápido, más limpia,
más directa. Porque cuando el campo está alineado, no necesita testigos. Quizás el mayor malentendido cuando se habla de atraer dinero es pensar que basta con imaginarlo. Se nos ha enseñado a visualizar abundancia, a repetir afirmaciones positivas, a crear tableros de visión, y aunque estas herramientas no son inútiles, se quedan cortas si no están respaldadas por una vibración emocional genuina y sostenida. Porque lo que realmente ordena la materia no es la imagen que proyectas, sino el estado interno desde el que la sostienes. Y si esa imagen se apoya sobre una emoción de carencia, de urgencia o de duda, entonces el campo vibra en contradicción. Y la contradicción bloquea. El dinero no responde a las palabras que dices. Responde a la vibración que mantienes cuando nadie te ve. Por eso, una de las prácticas más poderosas que puedes cultivar es aprender a sostener una emoción sin necesidad de estímulo externo. No se trata de esperar a que llegue el dinero para sentir seguridad, gratitud o confianza. Se trata de encarnar esa seguridad, esa gratitud, esa confianza ahora, sin pruebas, sin garantías, sin señales. Porque lo que sostiene sin evidencia es lo que el universo convierte en evidencia. Y eso, claro, requiere entrenamiento. Porque la mente está habituada a reaccionar. A respond or a low visible. A cambiar de frecuencia según las circunstancias. Pero tú no estás aquí para repetir ese patrón. Estás aquí para iniciar otro tipo de movimiento, uno donde tu emoción no sea una reacción al mundo, sino una decisión vibratoria que moldea tu mundo. Observa. En tu vida cotidiana, ¿cuánto tiempo al día pasas en un estado emocional alineado con la abundancia? ¿Cuánto tiempo vibras en gratitud sin razón aparente? ¿Cuánto sostienes la certeza de que el dinero te está buscando, incluso cuando no ves señales inmediatas? Es en ese espacio, en esos momentos aparentemente pequeños, donde tu campo se reprograma. No necesitas estar en meditación constante. Solo necesitas que tu cuerpo, tu emoción y tu mente hablen el mismo idioma con la suficiente coherencia y regularidad. Y eso es lo que cambia todo. Porque el dinero, como toda energía sensible, no puede entrar donde hay ruido constante, contradicción emocional, duda persistente o necesidad disfrazada de entusiasmo. El dinero fluye hacia los espacios donde hay silencio vibratorio, apertura sin ansiedad, presencia sin urgencia. Y ese tipo de espacio no se construye compartiéndolo con todo el mundo. Se construye dentro. Se cultiva con paciencia. Se afina en la intimidad. Una emoción sostenida es un imán. No por lo que expresa, sino por la señal que emite al campo. Si puedes sostener, con honestidad y sin esfuerzo forzado, la sensación de que ya estás conectado con la abundancia, entonces tu entorno empezará a reestructurarse para reflejarlo. No es fe ciega. Es física vibratoria. El campo responde. Siempre. La única variable es desde donde lo estás convocando. Y eso solo lo puedes saber tú. No tu entorno, no tus resultados, no las personas a tu alrededor. Solo tú puedes notar si tu gratitud es real o forzada. Si tu calma es estable o superficial. Si tu certeza nace del alma o es una estrategia de la mente. Y esa honestidad es la que te da poder. Porque una vez que lo ves, puedes elegir. Puedes elegir cultivar estados nuevos. Respirar diferente. Move route diferente. Hablarle al universo con más coherencia y menos exigencia. Y sobre todo, puedes elegir dejar de contarlo todo. Porque cuanto más refinada es tu vibración, más sensible es. Y compartirla antes de tiempo puede dispersarla. Puede fragmentarla. Puede abrirla a interpretaciones ajenas que debilitan lo que aún está germinando. Entonces, guarda silencio. No como una estrategia, sino como una forma de respeto hacia tu propio campo.
Respira esa nueva energía en ti como si fuera un secreto sagrado. Habita tu nueva relación con el dinero como si ya fuera parte de ti. Y observa cómo la realidad empieza a ceder ante esa fuerza invisible que ahora te pertenece. La coherencia no se enseña, se transmite. Y lo más misterioso y bello de todo esto es que no necesitas que nadie te confirme que lo estás haciendo bien. Lo sabrás, lo sentirás, y tarde o temprano lo verás reflejado en tu cuenta, en tu vida, en tus decisiones. Porque cuando el dinero comienza a perseguirte, no lo hace porque le gritaste. Lo hace porque te convertiste en una señal irresistible. Y todo empezó, sin que nadie lo supiera, con una práctica silenciosa. Hay un secreto antiguo, olvidado entre tanto ruido mental, que ahora empieza a regresar. El cuerpo no es solo el vehículo que te traslada por la vida, es el altar donde se activa la energía. Y cuando hablas del dinero, cuando lo deseas, cuando lo invocas, cuando te preguntas por qué no llega, no estás hablando solo de números. Estás hablando de cómo tu cuerpo está preparado, o no, para sostener esa frecuencia. El dinero, como toda manifestación, necesita un espacio donde aterrizar. No basta con tener una mente enfocada. La vibración debe completarse en tu cuerpo. Porque es ahí donde vive la emoción, donde se siente la expansión o la contracción, donde resuena o se bloquea lo que intentas crear. Puedes repetir 1000 afirmaciones, visualizar sin parar, imaginar la cuenta bancaria rebosando, pero si tu cuerpo está en tensión, en miedo, en resistencia, la señal que estás enviando es la contraria. Y por eso la respiración consciente se convierte en una herramienta esencial. No como técnica esotérica, sino como el gesto más básico y poderoso de presencia vibratoria. Cuando respiras de forma consciente, le estás diciendo al universo, estoy aquí, estoy disponible, estoy limpio. Estás abriendo el espacio dentro de ti para que el flujo energético entre, circule y se manifieste como forma, como oportunidad, como abundancia concreta. No necesitas técnicas sofisticadas. Solo necesitas practicar la sencillez con intención. Sentarte, cerrar los ojos, sentir tu cuerpo y observar la respiración. Inhalar con la sensación de estar recibiendo. Exhalar con la certeza de estar liberando lo que ya no necesitas. Dejar que el aire, al entrar, se lleve consigo la idea de merecimiento. Que al salir, arrastre la urgencia de demostrar. Y repetir eso una y otra vez, no con esfuerzo, sino con presencia. La mente empezará a calmarse. El campo se limpiará. El cuerpo soltará capas invisibles de tensión acumulada. Y ahí, sin que nada extraordinario ocurra afuera, algo comenzará a cambiar dentro. Un silencio nuevo. Una ligereza inesperada. Una sensación de claridad sin motivo. Y ese es el punto de partida de la transformación. Porque en ese estado, dejas de emitir interferencia. Dejas de vibrar desde el conflicto. Y el dinero, por fin, encuentra una vía clara por donde fluir. Esto no requiere horas. Requiere constancia. Pequeños momentos al día donde eliges, deliberadamente, regresar al cuerpo. A la respiración. Al momento presente. Sin hacer preguntas. Sin pedir resultados inmediatos. Simplemente porque sabes que cada vez que respiras con intención, estás recordando al universo quién eres. Y estás recordándotelo a ti también. Y entonces sucede algo curioso, las oportunidades empiezan a aparecer sin esfuerzo. Una conversación inesperada. Una idea que llega en silencio. Una conexión que antes no veías. No porque las estés buscando, sino porque ya no estás bloqueando el flujo con tensión interna. Has dejado de ser un obstáculo para tu propia abundancia. El dinero, en realidad, nunca ha estado lejos.
Ha estado esperando que tú te conviertas en el canal adecuado. No el más perfecto. No el más inteligente. El más presente. El más disponible. El más coherente. Y eso solo se consigue desde el cuerpo. El pensamiento organiza. La emoción mueve. Pero el cuerpo sostiene. Y si tu cuerpo no está incluido en tu práctica de creación, entonces la vibración queda incompleta. El dinero llega, pero no se queda. Aparece, pero no fluye. Porque no hay base vibratoria donde pueda instalarse de forma estable. Así que hazlo simple. Respira. Observa. No como técnica mecánica. Sino como ritual sagrado. No para obtener, sino para preparar el espacio. Y cuanto más limpias esté ese espacio, menos tendrás que hacer afuera. Porque el trabajo real ya estará hecho dentro. Y todo ello, sin anunciarlo, sin contarlo, sin compartirlo antes de tiempo. Porque el poder que nace en silencio es el único que permanece cuando llega la forma. La parte más delicada y más poderosa del proceso de manifestación ocurre cuando aún no ha llegado nada afuera, pero tú ya has cambiado por dentro. Es ese espacio intermedio, silencioso, donde nada parece moverse, y sin embargo, tú sabes que ya no eres el mismo. No es un estado cómodo. Es un territorio de prueba. Un umbral vibratorio. Porque el universo, antes de reorganizar la materia, observa si puedes sostener la señal sin apoyarte en la evidencia. Y aquí se revela quien realmente está creando con conciencia, y quien solo estaba esperando resultados rápidos. La mayoría de las personas renuncia en este punto. Justo cuando la energía empieza a ordenarse, cuando el campo empieza a responder, su mente se desespera por no ver pruebas. Su entorno sigue pareciendo igual. Las facturas siguen llegando. Las dudas vuelven a golpear. Y entonces, en un acto casi automático, su vibración se colapsa. Se rinden antes de que la realidad tenga tiempo de ponerse al día con su frecuencia. Pero tú ya no estás en ese nivel. Tú has comprendido que la verdadera creación no ocurre cuando ves algo nuevo afuera, sino cuando puedes sentirlo dentro sin necesidad de pruebas. Y eso es lo que abre las puertas. Eso es lo que activa la sincronicidad. Esa es la señal que el universo reconoce como madura, como lista. No las palabras. No las visualizaciones. La vibración encarnada. La emoción sostenida. La energía que no retrocede. ¿Y cómo se logra eso? Con práctica. Con presencia. Con intención diaria. Recordándote una y otra vez quién estás eligiendo ser, aunque nadie lo vea aún. Respirando como quien ya ha recibido. Hablando como quien ya confía. Caminando como quien ya sabe. Porque cada vez que haces eso, tu campo se fortalece. Tu señal se limpia. Tu presencia se vuelve magnética. No necesitas gritarle al mundo lo que estás creando. De hecho, cuanto menos lo hagas, más rápido llega. Porque la energía que se expone antes de tiempo se diluye. Pierde fuerza. Necesita protección, contención, maduración. Igual que una semilla bajo tierra. No la desentierras cada día para comprobar si está creciendo. La riegas. La cuidas. Confías. Y sí, habrá días en los que te sentirás desconectado. Habrá momentos en los que dudarás de todo. No porque estés fallando, sino porque estás soltando viejas capas. Porque tu cuerpo aún recuerda la vibración de la escasez. Porque tu sistema todavía está ajustándose a una señal nueva. Y eso es parte del proceso. No lo interrumpas. No lo juzgues. Solo vuelve a respirar. A confire. A sostener. El entorno no tiene la obligación de cambiar primero. Eres tú quien debe convertirse en la primera señal del cambio. Y eso se hace con presencia silenciosa.
con fe activa, con decisiones pequeñas que vibran en sintonía con lo que quieres ver manifestado. Porque no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Cada elección es un voto energético. Cada pensamiento es un aviso al campo. Cada emoción es un mensaje. Y el dinero, escucha. No escucha tus súplicas. Escucha tu vibración. Escucha si estás alineado o si estás actuando por miedo. Si estás creando desde la confianza o solo reaccionando desde la urgencia. Y responde en consecuencia. Siempre. Así que si hoy todavía no ves lo que quieres ver, no te agites. No cambies tu energía para adaptarte a lo visible. Sostén tu frecuencia como si ya lo tuvieras. Vive como si ya estuviera ocurriendo. Camina como si ya supieras que todo se está preparando para ti. Porque así es. La materia va detrás del campo. Nunca al revés. Y si puedes mantener esa vibración con serenidad, con humildad, con una certeza callada, entonces te conviertes en imparable. No porque lo grites. No porque convenzas. Sino porque tu campo, por fin, está emitiendo una señal limpia. Irrefutable. Inevitable. Y lo visible no tiene más remedio que responder. Hay una ley sutil que rige todos los procesos de manifestación verdadera, y es quizás la más difícil de encarnar, la ley del desapego. No porque debas renunciar a lo que deseas, sino porque lo que deseas no debe convertirse en una cárcel emocional. El dinero no llega cuando lo necesitas con urgencia, sino cuando puedes abrirte a recibirlo sin que tu bienestar dependa de él. Es ahí donde la paradoja se revela. Cuanto más suelto estás, más disponible se vuelve. Cuanto más dejas de perseguirlo, más se acerca por su propia cuenta. El apego al resultado es la forma más sofisticada de resistencia. Es una forma encubierta de decir, aún no confío. Porque si confías de verdad, si sabes que lo que has sembrado ya está germinando en lo invisible, entonces no necesitas mirar el terreno cada 5 minutos. No necesitas controlar el cómo ni el cuándo. Solo necesitas seguir vibrando como si ya fuera cierto. Y eso requiere madurez energética. La mente, claro, no lo entiende. Está programada para buscar garantías, para vigilar, para asegurarse. Pero la energía se mueve en otra dimensión. Allí, lo que sostienes con calma tiene más poder que lo que gritas con ansiedad. Y en esa dimensión, el desapego no es pasividad. Y es inteligencia vibratoria. Es saber que cuando tu deseo se convierte en obsesión, lo bloqueas. Porque lo llenas de ruido. Porque tu necesidad lo cubre de duda. Soltar no es olvidar lo que quieres. Es dejar de poner toda tu energía en el resultado, y empezar a ponerla en la frecuencia que estás emitiendo. Porque si tú eres la fuente, el canal, el campo, entonces lo que importa no es lo que llega, sino lo que tú sostienes mientras esperas que llegue. Y cuando esa espera ya no es espera, sino presencia, ahí ocurre la magia. Quizás te parezca contradictorio. ¿Cómo no voy a desear que llegue, si es importante para mí? ¿Cómo no voy a necesitar dinero, si hay cosas que debo resolver? La clave está en el cómo lo sostienes internamente. Puedes reconocer una necesidad sin convertirla en urgencia. Puedes honrar un deseo sin convertirlo en carga. Puedes querer algo profundamente, sin volverte esclavo de que suceda. Y eso, energéticamente, cambia todo. Porque el campo responde al estado, no a la intención declarada. Si tu estado interno vibra en presión, en ansiedad, en lucha, entonces estás reforzando la ausencia de lo que quieres. Pero si puedes habitar ese mismo deseo desde la ligereza, desde la apertura, desde la certeza silenciosa, entonces estás generando espacio real para que eso llegue. He conocido personas que, después de años de buscar técnicas, rituales,
fórmulas, descubrieron que lo que realmente desbloqueó el flujo fue dejar de forzar. Solta el control. Confiar en el ritmo perfecto que tiene la energía cuando no se la interrumpe. Y ahí empezaron a aparecer oportunidades inesperadas. Llamadas que no esperaban. Personas que llegaban con propuestas. Ideas nuevas que brotaban sin esfuerzo. No por arte de magia, sino porque, al soltar la necesidad de que pasara, liberaron el canal. Y entonces entiendes que manifestar no es apretar una palanca. Es liberar una frecuencia. El desapego no es frialdad. No es resignación. Es una forma avanzada de amor propio. Es decirle al universo, sé quién soy, con o sin esto. Sé que estoy completo. Sé que merezco, no porque lo logre, sino porque ya estoy en sintonía con ello. Y esa sintonía es irresistible. Porque no compite, no exige, no duda. Solo Emite. Solo Atri. Solo Sosteen. Y el dinero, que es sensible a las sutilezas del campo, lo percibe. Se acerca. Busca ese espacio donde no será atrapado ni usado como reemplazo del propio valor. Busca el campo donde pueda fluir. Donde se le permita ser lo que es, energía en movimiento. Así que suelta. No desde el abandono, sino desde la confianza. No desde la indiferencia, sino desde la madurez. Recuérdate cada día, no estoy esperando que el dinero venga para sentirme seguro. Estoy sintiéndome seguro, y por eso el dinero sabe que puede llegar. Y cuando puedas repetir esa frase no solo con la boca, sino con el cuerpo, con la emoción, con la respiración, entonces estarás preparado. No para obtener algo, sino para sostenerlo, para habitarlo, para expandirlo. Y en ese estado, ya no tienes que buscar nada. Porque lo que es tuyo, lo que resuena contigo, lo que está alineado con tu frecuencia, ya te ha encontrado. Llega un momento en este camino en el que debes hacer una elección más profunda que cualquier técnica, más transformadora que cualquier visualización. La elección de dejar de identificarte con la versión de ti que lucha por conseguir, y empezar a habitar la versión de ti que ya sostiene. Porque el verdadero salto energético ocurre cuando tu identidad cambia. No cuando aprendes algo nuevo, sino cuando dejas de vibrar como alguien que necesita y comienzas a ser alguien que ya es. Esto no se logra con pensamiento positivo, ni con motivación pasajera. Se logra atravesando una incomodidad sutil pero poderosa, la incomodidad de dejar de ser quien has sido. Durante años, quizás sin darte cuenta, te has identificado con el esfuerzo, con el sacrificio, con el retraso, con la espera. Has creído que las cosas llegan cuando ya estás exhausto. Has creído que merecer significa pagar un precio. Y esa narrativa, la has vuelto tu energía. Por eso, el dinero no llega. Porque tu campo todavía está hablando en el idioma de la lucha. Y aquí es donde ocurre una de las transiciones más silenciosas y más radicales, la decisión de dejar de reforzar esa historia. Dejar de contarte que tienes que luchar para lograrlo. Dejar de vibrar en algún día y empezar a respirar en ya estoy preparado. Eso no significa que ignores tu realidad. Significa que eliges, a conciencia, dejar de arrastrar contigo la identidad energética de quien está en carencia. Porque el campo no responde a tu deseo. Responde a tu vibración predominante. Y tu vibración predominante nace de tu identidad. De cómo te sientes contigo mismo cuando nadie te observa. De qué tan merecedor te percibes más allá de lo que dices. De sí, en lo profundo, aún crees que tienes que demostrar, justificar o esforzarte hasta el límite para validar tu abundancia. Por eso, la transformación real no empieza cuando llega el dinero. Empieza cuando dejas de verte a ti mismo como alguien que todavía necesita ser aprobado por la realidad.
y empiezas a sentirte como el canal que ya lo está recibiendo. No porque el mundo lo confirme, sino porque tú has decidido ser esa frecuencia ahora. Aquí. Ya. Y quizás, en este momento, aún no lo veas reflejado afuera. Pero si puedes sentir algo diferente dentro, una expansión, un alivio, una certeza sin nombre, entonces el cambio ya ha comenzado. No necesitas contarlo. No necesitas explicarlo. Solo tienes que seguir. Respirar. Elegir. Silenciosament. Diariamente. Amorosamente. Porque en ese gesto, el universo escucha. Y responde. Recuerda, lo que mantienes en silencio, se fortalece. Lo que vibra sin urgencia, se manifiesta. Lo que eliges sin miedo, se convierte en forma. Tú no eres alguien que busca abundancia. Eres abundancia en forma humana, aprendiendo a recordarse. Así que ahora que has caminado por este audiolibro, no busques qué hacer. Pregúntate, ¿qué frecuencia quiero sostener hoy? Y respira, como si ya fuera real, porque lo es. Y el universo ya lo ha sentido. ¿Cómo se encarna esa identidad? Con decisiones pequeñas, pero profundamente vibracionales. No esperes grandes rituales. Empieza por lo sutil. ¿Cómo caminas cuando te sientes próspero? ¿Cómo respiras cuando sabes que estás sostenido? ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando ya no hay urgencia? Practica esos gestos. No como un juego mental, sino como una reprogramación vibratoria. Y sí, al principio se sentirá incómodo. Parte de ti querrá volver al viejo relato. La mente intentará convencerte de que estás fingiendo, de que necesitas pruebas, de que todavía falta. Pero tú ya sabes que eso es parte de la vieja identidad. Una identidad basada en la supervivencia, no en la creación. Ahora estás activando otra cosa. Estás recordando que no viniste aquí para ganarte la vida. Viniste para crearla desde una conciencia expandida. Para mover energía con intención. Para colaborar con el flujo del universo en vez de oponerte a él desde la necesidad. Estás dejando de ser el que pide, y estás empezando a ser el que sostiene. Y eso, querido ser, cambia el juego. Porque cuando tu identidad energética cambia, el campo entero se reajusta. Las puertas que antes estaban cerradas, empiezan a abrirse. Las ideas que antes no veías, ahora emergen con claridad. Las personas que antes no estaban disponibles, ahora aparecen en sincronía. No porque tú estés haciendo más, sino porque estás siendo diferente. Porque tu campo ya no grita desesperación, ni lucha, ni urgencia. Emite serenidad. Emite confianza. Emite apertura. Y esa señal no se puede ignorar. Ahí es donde el dinero empieza a perseguirte. No como un premio. No como una excepción. Como una consecuencia natural de tu nueva frecuencia. Como un eco inevitable de tu nueva forma de habitarte. Ya no lo buscas. Ya no lo controlas. Ya no lo condicionas. Lo dejas llegar. Y cuando llega, no lo ves como una recompensa, sino como una confirmación. Una respuesta vibratoria a un trabajo silencioso que hiciste contigo mismo, día tras día, respiración tras respiración. Sin compartirlo, sin explicarlo, sin demostrarlo. Porque sabías que cuanto más íntima era tu transformación, más poderosa sería su manifestación. Eso es verdadera maestría vibracional. Y no todos están preparados para eso. Por eso el camino requiere silencio. No como secreto, sino como protección. Porque tu campo es frágil cuando está en transición. Porque tus nuevas señales necesitan madurar antes de exponerse.
Y tú lo sabes. Lo sientes. Por eso este viaje no se grita. Se encarna. Y cuando por fin llega ese día en que sientes que ya no necesitas que nada cambie para sentirte bien, ese día el universo cambia contigo. No porque lo hayas obligado, sino porque le has enseñado, desde tu propia vibración, a tratarte de otro modo. Y todo empieza ahí. En ese instante invisible en que tú decides dejar de perseguir. Y simplemente empiezas a ser. No hay más técnicas que recordar. No hay más secretos que buscar. Lo que necesitabas no estaba oculto. Siempre ha estado dentro de ti, esperando a ser sentido, respirado, encarnado. Todo lo que has escuchado en este viaje no es una doctrina, ni una fórmula milagrosa. Es un mapa para volver a ti. Un recordatorio de lo que ya sabías, pero habías olvidado bajo el peso de la urgencia, de la comparación, de la prisa por obtener sin habitar. El dinero no es el fin. Es el reflejo. La consecuencia vibratoria de un estado interno maduro, limpio, disponible. No vendrá cuando termines de hacer todo perfecto. Vendrá cuando dejes de vibrar como alguien incompleto. Cuando dejes de buscar validación en la forma y empieces a elegirte en el fondo. Cuando dejes de vivir esperando y comiences a caminar sabiendo. Este no es un camino de esfuerzo, sino de atención. No es una lucha para lograr más, sino una práctica diaria para ser más tú, más verdadero, más coherente, más alineado. Y desde ahí, lo que hoy llamas milagro, se vuelve cotidiano. No porque el mundo cambie de repente, sino porque tú ya no estás emitiendo contradicción. Has recordado que tu campo no necesita demostrar. Solo necesita vibrar en verdad. Has entendido que manifestar no es obtener, sino sostener lo que ya eres. Has aprendido que la frecuencia con la que vives es más poderosa que cualquier palabra.